Hola, ¿qué tal? ¿Están artistas 3D? Les quiero dar la más cordial bienvenida a un nuevo video más de nuestro curso de SketchUp 2021. En esta ocasión les voy a enseñar y les voy a mostrar cómo nosotros podemos utilizar la famosa cámara avanzada que trae SketchUp para así nosotros poder establecer unas vistas muy atractivas para nuestro proyecto o para nuestro render a futuro, y sobre todo les voy a enseñar a cómo crear escenas y trabajar en conjunto la cámara avanzada con las escenas de una manera correcta. ¿Ok? Las escenas, para todas aquellas personas que no sepan qué es, básicamente es establecer una posición fija de una vista de nuestro proyecto, para que posteriormente, cuando nosotros estemos editando, simplemente con darle clic en escena regrese a esa vista que ya teníamos previamente y no perdamos esa vista que tanto nos pudo haber gustado. Entonces veamos cómo lo podemos hacer. Muy bien, una vez nosotros tengamos ya terminado y modelado nuestro proyecto, lo que nos tocaría ahora es definir básicamente las vistas del mismo. Sí, voy a encender el resto de mis objetos. Por ejemplo, aquí me falta encender las ventanas. Muy bien, hay que definir muy bien cuál va a ser la vista de nuestro proyecto. Es muy importante que nosotros seleccionemos las vistas o las mejores vistas de él, para que así cuando nosotros realicemos render o hagamos render se vea lo más atractivo posible y que se pueda vender el proyecto. Para ello vamos a trabajar en conjunto con dos herramientas que trae ya nativamente SketchUp, que es la cámara avanzada, la cual nos va a permitir configurar la cámara en cuanto a encuadre, en cuanto a distancia focal, entre otros parámetros, y la escena. La escena básicamente es para guardar toda esa información que nosotros hayamos agregado o asignado con la cámara avanzada y poderla agregar en simplemente una escena, y que nosotros, después de movernos o movernos en otra posición, simplemente con darle clic a escena regrese a la posición original. ¿Ok? Entonces, para ello, primero vamos a configurar las escenas para que la movilidad de la misma sea muchísimo más fácil. Recuerden que ahorita vamos a configurar las escenas para una imagen estática, no nos interesa que sea animación, porque también cabe mencionar que las escenas nos permite hacer animación, y eso lo vamos a ver en un video más adelante. Pero en este caso, como la idea o la intención es hacer una imagen estática para un render, es muy importante que configuremos la escena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a venir a ventana, información del modelo, y arriba tenemos una pestaña que se llama animación. Esto es muy importante que lo trabajemos desde un inicio, porque si no, cada vez que nosotros le demos clic a la escena va a hacer una especie de animación o movimiento, y muchas veces o en muchas ocasiones eso puede ser un poco cansado visualmente estar viendo cada vez que nosotros demos clic en una escena que se haga esa animación. Y lo único que vamos a hacer de momento, como no vamos a trabajar animación, es quitar esta palomita, ¿no? Que básicamente es la transición. Cuando hagamos una escena y le demos clic, simplemente no va a existir una transición entre una vista que nosotros tengamos a la escena, y automáticamente se va a ir a esa vista. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a activar una herramienta que se llama conjunto grande de herramientas, y vamos a activar una más que se llama herramienta de cámara avanzada. Estas herramientas son las que vamos a estar utilizando para asignar la vista de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque del conjunto grande de herramientas vamos a utilizar esta pestaña o esta opción que se llama situar cámara. Esto es muy importante porque en conjunto de situar cámara con girar nos va a permitir obviamente establecer un punto inicial o un punto de partida en donde nosotros queramos posicionarnos. Después vamos a darle clic aquí en crear una cámara física en base a la posición que nosotros hayamos determinado. Muy bien, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí nuestro terreno. Vamos a hacer algo más o menos así, que este es el terreno, y vamos a darle invertir caras. Agrupamos esto y luego vamos a hacer, por ejemplo, la banqueta, ¿no? Vamos a suponer que viene así, esto viene algo así, y por aquí baja tantito, y por último tenemos lo que es la calle. Aquí vamos a hacer una especie de rampa, simplemente bastante fácil, nada más como para delimitar la entrada, ¿no? El acceso. Vamos a hacer una línea así, de donde empieza el terreno, así. Muy bien, y vamos a bajarnos aquí así, aquí así. Y luego hacemos una diagonal de aquí a aquí y una diagonal de aquí a acá, para que cuando nosotros borremos esta ya tengamos esta solución. Ahora aquí necesitamos hacer algo adicional, que es una línea acá, pero antes de eso voy a hacer una medida. Vamos a establecerlo a .25 centímetros.
hacemos esto así y hacemos esto así, ¿no? Que básicamente es una pequeña rampita, simplemente esto obviamente se hace con más calma y mejor, ¿no? Vamos a hacer el punto 25, hacemos esto así y esto así, ¿ok? Y ya tenemos ahí básicamente nuestra rampa. ¿Sí? Yo puedo hacer esto un poco más largo o puedo hacer esto un poco más para atrás y para que la rampa quede, pero de momento lo vamos a dejar así. Muy bien, ya tenemos modelada nuestra banqueta, ¿sí? De una manera muy rápida, tenemos nuestro terreno, etcétera, etcétera, y la calle. Ahora vamos a establecer una vista de esta casa o de este proyecto. Por lo general, las vistas de los proyectos se establecen desde la vista desde la calle hacia la casa. Y algunas personas lo prefieren hacer desde la mitad de la calle, otros lo prefieren hacer ya directamente en la guarnición. Ya eso va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Aquí pues me faltó la banqueta, pero bueno. Para eso vamos a seleccionar la herramienta de situar cámara y lo único que vamos a hacer es dar clic en donde queremos que se posicione la persona, ¿no? Vamos a suponer que queremos hacer una 3/4 en este sentido, ¿sí? Entonces vamos a decir que más o menos queremos que se posicione en este punto. Le damos clic y si se dan cuenta automáticamente la persona se fija en el punto que nosotros establecimos y de manera automática también se cambia de la herramienta situar cámara a girar. La herramienta girar simplemente nos permite poder cambiar el ángulo de visualización o qué es lo que vamos a visualizar. En este caso vamos a rotarla un poquito dándole clic sostenido de esta manera, ¿ok? Una vez que ya tengamos la vista establecida, ahora sí vamos a darle clic aquí donde dice crear una cámara física. Vamos a darle clic, le vamos a decir que sí. Y cuando nosotros hacemos esta configuración, sí, se nos crea básicamente lo que es acá una pestaña. Esta pestaña corresponde a un tipo de escena. Sin embargo, es una pestaña de herramienta de cámara avanzada. Aquí lo dice. Y la verdad, esta pestaña no nos sirve de momento. Después la vamos a sustituir por una escena normal. Lo que vamos a utilizar, lo que vamos a aprovechar esta escena de cámara avanzada es para configurar nuestra vista. Bien, también es muy importante que observemos la parte de la izquierda inferior. Tenemos una serie de cuadro de datos o información de lo que viene siendo las configuraciones que trae por default la cámara. Podemos ver el nombre, el formato, la altura de la cámara, podemos ver la inclinación, la rotación, la distancia focal, que esto es muy importante, la relación del aspecto y el ancho de la imagen, ¿no? Eso se puede configurar más adelante, cuando ya se vaya a hacer render, eso se reconfigura, el tema de la relación del aspecto y el ancho de la imagen. Con algo que se llama Save Frame, hay que activarlo primero y después crear la cámara avanzada. Si no, siempre la cámara avanzada va a tener la resolución del tamaño de la pantalla. Pero bueno, esos ya son temas de render, de momento hay que ver cómo se utiliza esta opción o esta herramienta. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos creada nuestra cámara avanzada, le vamos a dar clic en este signo que tenemos aquí en el signo de más, que básicamente lo que indica es el centro de la cámara. Le vamos a dar clic derecho y de igual manera nos van a aparecer diferentes opciones, por ejemplo, como bloquear cámara. En dado caso de que queramos que por nada del mundo se mueva a esa posición, hay que bloquearla. Editar cámara, que este es el parámetro que vamos a utilizar, esto es muy importante. Restablecer los parámetros de la inclinación rotación en dado caso de que lo hayamos modificado. Tenemos también ocultar las estadísticas, que es el cuadro de información que vimos del lado izquierdo inferior. Ocultar la marca central, que es este signo de más. Tenemos algunos presets de configuración de cámara de distancias focales o de lentes de 16 milímetros, 35 milímetros, etc. Y por último salir, ¿no? En este caso vamos a entrar a la opción que dice editar cámara. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos interesa modificar algunos parámetros. Muy bien. Entonces tenemos la altura de la cámara. La altura pues básicamente establece la altura de la que se encuentra la cámara. Por lo general, dependiendo del tipo de fotografía, esta puede variar, pero para arquitectura es recomendable que esté a 1.65 o a 1.6 más o menos, ¿no? Venimos otra vez, le ponemos aquí 1.65 o 1.6. La inclinación pues básicamente es hacia arriba o hacia abajo dependiendo en lo que queramos observar. Luego tenemos la rotación, en este caso no vale la pena, pero por ejemplo si le pongo 50 grados, hace este tipo de rotación. Si quieren hacer un encuadre más interesante, pues eso les ayuda a la rotación. La inclinación, como les digo, tiene 5.7, vamos a ponerle 10, es voltear más hacia arriba, en dado caso de que así lo deseen. En este caso lo voy a dejar en 10.
Después tenemos este parámetro que es lo más importante. Antes de explicar la distancia focal, es muy importante que tengan en cuenta que la proporción y el ancho de imagen no se deben de tocar. Esto se va a establecer después cuando se configure el save frame y la salida del render automáticamente se configura. Por eso les digo que primero se debe configurar los presets de salida del render antes de crear la cámara avanzada, para que cuando ya estén configurados y ustedes creen la cámara avanzada se pase esa información a la cámara avanzada. Bien, la distancia focal básicamente, así como que a grandes rasgos, para no meternos en temas de fotografía, viene siendo el zoom de la cámara. ¿Ok? A mayor distancia focal es más cerca del objeto, es decir, entre más alto sea este parámetro, más cerca vamos a estar del objeto. Entre más pequeño sea este parámetro, más lejos vamos a estar del objeto. Para arquitectura es muy recomendable utilizar parámetros desde 22, ¿sí? Desde 22 milímetros de distancia focal hasta 32 milímetros en distancia focal. Cabe mencionar que entre más pequeño sea el parámetro, más distorsión vamos a tener al primer plano. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Para arquitectura, muy probablemente vayas a utilizar parámetros de 32 milímetros, que para mí es un parámetro bastante interesante, ¿sí? Simplemente hacemos esto. Muy bien, una vez que tengamos ya configurada nuestra cámara avanzada, ahora tenemos que crear una escena normal. ¿Por qué? Porque la escena normal simplemente nos va a mantener la imagen, ya no nos interesan los parámetros, ¿ok? Entonces para eso vamos a venirnos a ver, animación, y vamos a darle clic aquí donde dice añadir escena. Nos va a aparecer que si queremos guardar como un nuevo estilo, le decimos que sí, se crea la escena automáticamente, ¿ok? Cuando yo me salga de mi cámara avanzada con el tecla de seleccionar, o sea, de espacio, yo me puedo mover, ¿ven? Y si yo le doy clic a escena 2, automáticamente me lleva a la misma vista que tenía con mi cámara avanzada. La diferencia es que tenemos, en una tenemos las opciones que vienen siendo estas, y en la otra no tenemos esas opciones. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a hacer algunas modificaciones adicionales en nuestra imagen. Por ejemplo, corregir las verticales, que eso es muy importante. Si se dan cuenta aquí, todas las verticales están como sesgadas. Entonces, en la cámara avanzada no pudiéramos hacer eso, por eso no la necesitamos. La cámara avanzada simplemente la vamos a utilizar para establecer la distancia focal de nuestra cámara, ¿sí? Yo lo que recomiendo es que cuando creen una escena, se vengan aquí en la opción donde dice escenas, les va a abrir acá esta pestaña, le van a dar clic derecho y le van a dar aquí donde dice cambiar nombre de la escena. Les sugiero que le pongan vista 32 milímetros, que siempre pongan la distancia focal que utilizaron, perdón, que utilizaron en esa escena. ¿Por qué? Porque así no se les va a olvidar cuál fue la distancia focal que utilizaron a la hora de configurar la cámara avanzada. Una vez que ya tengamos esta vista, pues la cámara avanzada ya no la necesitamos. Para borrarla simplemente tocamos la cámara creada y la eliminamos. Y una vez hecho esto, le vamos a dar clic derecho a la escena de cámara avanzada 1 y le vamos a dar eliminar. Le decimos que sí y ahí ya tenemos nuestra vista. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, una vez que ya tenemos nuestra vista, nos venimos a ella y nos vamos a venir a la opción de cámara y le vamos a dar aquí donde dice perspectiva a 2 puntos. Lo que va a hacer esto es corregirnos las verticales, si te das cuenta, pues el proyecto se ve muchísimo mejor ahora. Automáticamente se nos va a asignar lo que viene siendo la herramienta paneo o la herramienta de la mano, y esto lo que nos va a permitir a nosotros es abrir un poco más el cielo para darle un poco más de aire a nuestra vista. Y ya que tengamos esta vista establecida, es muy importante que vengas a tu escena, le des clic derecho y le digas actualizar. ¿Por qué? Porque si no le dices actualizar, muy probablemente si tú te mueves y regresas a la vista, ya no vas a tener la vista que anteriormente tenías, ¿no? Entonces, la herramienta actualizar es para cada vez que tú hagas alguna modificación, ¿sí? Le des en actualizar y se guarden esos cambios en esa escena. En dado caso de que tú quieras tener otra escena, por ejemplo, rotado de esta manera o una vista fachada, ¿sí? Le vienes aquí a donde dice cámara, perspectiva 2 puntos, le puedes dar clic derecho y le puedes dar aquí donde dice añadir. Automáticamente lo que va a hacer es añadirte otra escena y ya tienes dos vistas de tu proyecto, ¿sí? En dado caso de que, por ejemplo, quieras una vista posterior de tu proyecto, te posicionas exactamente como lo hicimos con esta, situar cámara, estableces una cámara avanzada, estableces tu distancia focal, ya que estableces tu distancia focal, le añades una nueva escena, ¿no? Y ya listo, ya tienes esta escena también configurada. Y básicamente así es como se utiliza la cámara avanzada
La verdad es bastante sencillo, no es muy complicado, simplemente hay que tener en consideración todo lo que te expliqué en este video, como por ejemplo cuando crees tu cámara avanzada es muy importante establecer tu distancia focal. Una vez establecida tu distancia focal, recuerda que tienes que venirte al menú ver, animación, añadir una escena para que sea independiente de esa cámara avanzada. ¿Por qué? Porque dentro de la cámara avanzada no nos va a permitir corregir las verticales y esto es un punto fundamental en fotografía de arquitectura. Sí, esto es muy importante. Algo adicional, cada vez que hagas alguna modificación, como modificar un poco la perspectiva o la vista de la cámara, si quieres actualizar tu escena, le das en actualizar, o si quieres añadir una nueva vista, nada más para comparar una con otra, le puedes dar aquí en añadir, ya sea en darle clic derecho a una escena que ya tengas creada y listo, ¿no? Ya le das en añadir. Y básicamente esta es la metodología que se utiliza para crear una escena o una vista para un render a futuro de tu proyecto. La verdad, como te digo, es bastante sencillo, nada más hay que tomar en consideraciones esos puntos que te acabo de dar. Entonces muy bien, espero que este video te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des like al video, que lo compartas con tus amigos, de esa manera nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido. También pues te invito a que te suscribas de este botón, así también nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Entonces sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.